Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a desenterrar una historia que ha permanecido en la sombra, una conexión pasada de uno de los galanes más deseados del momento. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de una expareja secreta que al parecer todavía le causa un profundo dolor. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles de esta relación que nunca fue pública pero que dejó una marca imborrable. Y antes de que nos adentremos en este misterio, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí abajo, para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Comencemos. Todos conocemos a Can Yaman, ese actor turco que conquistó corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, esa mirada que derrite. Lo hemos visto en telenovelas que han sido verdaderos fenómenos, y su vida personal, como era de esperar, ha estado bajo el escrutinio público. Hemos sido testigos de sus romances más sonados, de sus idas y venidas, de esa vorágine mediática que a menudo rodea a las celebridades. Pero, ¿qué pasa con esas historias que no llegan a los titulares? Esas conexiones que se forjan en la intimidad, lejos de las cámaras y de los flashes, pero que tienen el poder de marcar a una persona para siempre. Hoy vamos a hablar de una de esas historias, una que se susurra, una que ha salido a la luz de forma indirecta, y que apunta a una expareja que, según se dice, aún resuena en el corazón de Can. Esta historia no es una de esas que se anuncian a bombo y platillo, ni tampoco una de esas que terminan con portadas de revista anunciando rupturas. No, esta es una historia diferente, una historia de lo que pudo ser y no fue, o quizás, de lo que fue y se intentó mantener oculto. Los rumores apuntan a una mujer, una figura que no pertenece al mundo del espectáculo en el sentido más tradicional, alguien que prefirió mantener un perfil bajo mientras su relación con el actor turco florecía. Y es precisamente esa discreción lo que ha hecho que la historia sea tan intrigante y la mención de su impacto en Can, aún más. Se habla de que esta relación fue especialmente significativa para Can Yaman. Y cuando decimos significativa, no hablamos solo de un romance pasajero, sino de algo que dejó una huella profunda, algo que todavía le genera sentimientos encontrados, incluso años después de que la historia haya terminado. El dolor, cuando es persistente, suele ser una señal de que algo importante se perdió, o de que la conexión era genuina y profunda. Y en el caso de una figura pública como Can, que a menudo parece tenerlo todo, este tipo de confesiones o indicios sobre su vulnerabilidad son sumamente interesantes. ¿Quién es esta misteriosa mujer? Los detalles son escasos, como era de esperar. No hay fotografías públicas, no hay declaraciones conjuntas, no hay entrevistas donde ella hable de su relación con Can. Lo que sí existe son insinuaciones, comentarios velados por parte de personas cercanas al círculo del actor, o interpretaciones de sus propias declaraciones o actitudes que, al ser analizadas con lupa, pueden sugerir esta conexión pasada. Se dice que la relación se terminó en un momento crucial de la carrera de Can, quizás cuando estaba a punto de dar el gran salto a la fama internacional, y que la presión y las exigencias de su profesión pudieron haber sido un factor determinante en la ruptura. Imaginemos por un momento la situación. Un joven actor en pleno ascenso con el mundo a sus pies, pero también con la necesidad de enfocarse al 100% en su carrera. Si a eso le sumamos una relación seria, profunda, con alguien que quizás no encajaba en el ritmo vertiginoso de la fama, es fácil entender que las cosas se compliquen. Las decisiones difíciles a menudo tienen consecuencias emocionales, y en el caso de Can Yaman, parece que esta decisión, o esta circunstancia, le pesó más de lo que hubiera querido. El dolor que se menciona no es necesariamente una angustia constante, sino más bien esa melancolía que surge al recordar algo valioso que se perdió. Es la nostalgia por un tiempo, por una persona, por un capítulo de la vida que, a pesar de haber terminado, sigue teniendo resonancia. Y es precisamente esta resonancia lo que nos lleva a pensar en la autenticidad de la conexión. Cuando una persona, incluso alguien con tantos admiradores y tantas oportunidades, habla de un dolor persistente por un amor pasado, nos dice mucho sobre la profundidad de ese sentimiento y sobre la persona detrás de la fama. Los fans de Can Yaman a menudo se preguntan sobre su vida privada, sobre sus relaciones, sobre lo que realmente lo hace feliz o lo entristece. Y esta historia, aunque rodeada de misterio, nos permite vislumbrar un lado más vulnerable de él, un lado que quizás no vemos en las redes sociales o en las entrevistas promocionales. Es el lado humano, el lado que ha experimentado la pérdida, el desamor, y que, como todos nosotros, lleva consigo las cicatrices de esas experiencias.
Es importante recordar que al tratarse de información no oficial y de rumores, debemos abordarla con cautela. Sin embargo, en el mundo de la farándula, a menudo son estos indicios, estas historias que se filtran, las que nos dan una idea más completa de la realidad de las celebridades. Y en este caso, la persistencia de los rumores, y la forma en que se han mencionado, sugieren que hay algo de verdad en esta historia. ¿Podría esta expareja secreta ser la mujer que realmente entendía a Khan, más allá de las cámaras y de los guiones? ¿Podría ser alguien que lo amaba por quien era, no por lo que representaba? Estas son preguntas que solo Khan Yaman puede responder, pero las especulaciones nos permiten construir un relato fascinante. Y es que al final del día, todos somos seres humanos con historias, con amores y desamores, con momentos que nos marcan para siempre sin importar cuán famosos seamos. La idea de que Khan Yaman, este ícono de la sensualidad y el éxito, todavía sufra por un amor pasado, humaniza su figura de una manera muy poderosa. Nos recuerda que detrás de la fachada perfecta que a menudo proyectan las estrellas, hay personas reales con sentimientos complejos y experiencias de vida que nos son muy familiares. Y es esta conexión con su lado humano lo que, sin duda, resuena con su audiencia. Quizás esta historia nos enseña también sobre las prioridades. En un mundo donde la fama y el éxito pueden ser efímeros, el amor y las conexiones genuinas son los tesoros que realmente permanecen. Y si Khan Yaman tuvo que sacrificar un amor verdadero por su carrera, es posible que ahora, en la cima de su éxito, sienta el vacío de esa pérdida. Es una lección agridulce, pero una lección al fin y al cabo. Los detalles específicos sobre esta relación son, como mencionamos, difíciles de confirmar. No hay nombres, no hay fechas precisas, solo una historia que se repite en ciertos círculos, una historia que habla de un afecto profundo que terminó abruptamente y cuyas secuelas aún se sienten. Y es precisamente esa aura de misterio lo que mantiene viva la intriga. Podríamos especular sobre las razones de la ruptura, sobre si hubo infidelidades, malentendidos, o simplemente caminos que se separaron de forma irremediable. Pero lo que nos interesa hoy es el eco de esa separación, el dolor que se dice que aún persiste. Porque es ese dolor, esa huella emocional, lo que nos da una pista sobre la magnitud de lo que se vivió. En el mundo de las redes sociales, donde todo parece ser instantáneo y desechable, es reconfortante pensar que hay conexiones que trascienden el tiempo y la fama. Y si Khan Yaman, a pesar de su whirlwind de romances públicos y su carrera en constante expansión, todavía tiene en su corazón a una expareja secreta que le causa dolor, eso nos dice algo sobre la profundidad de ese amor y sobre la autenticidad de sus sentimientos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las personas que han marcado nuestro camino, sobre las decisiones que hemos tomado y las consecuencias que hemos enfrentado. Porque al final, todos estamos en la búsqueda de conexiones significativas, y todos, en algún momento, hemos experimentado la pena de una pérdida. Así que aunque no podamos ponerle nombre a esta expareja secreta, y aunque los detalles exactos de su historia sigan siendo un misterio, el simple hecho de que se hable de que Khan Yaman aún siente dolor por ella, nos abre una ventana a su mundo interior, a su vulnerabilidad y a la complejidad de sus emociones. Y eso, queridos amigos, es lo que hace que seguir la vida de figuras como él sea tan fascinante. Para concluir, hemos explorado la intrigante historia de una supuesta expareja secreta de Khan Yaman, una relación que, según los rumores, todavía le causa dolor. Hemos analizado cómo esta discreción y la profundidad de la conexión podrían haber marcado al actor, y cómo esta faceta más vulnerable nos humaniza a las figuras públicas. Aunque los detalles exactos sigan siendo un misterio, la persistencia de esta narrativa nos deja entrever la importancia de las relaciones pasadas y el eco emocional que pueden dejar en nuestras vidas, sin importar cuán exitosos o famosos seamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta investigación. Espero que hayan disfrutado de este viaje al lado más íntimo y misterioso de Khan Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia, si creen que hay algo de verdad en estos rumores, o si simplemente es parte del mito que rodea a las celebridades. Déjenme sus comentarios abajo, que los leeré con mucho interés. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle ese me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan Yaman, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.